Bueno, hablemos ahora de la educación, que es un derecho de todos los mexicanos y que con esta contingencia ha visto modificada la forma de enseñar, de aprender y lo que implica también varios retos en el sistema educativo de nuestro país. Para hablar de este y otros temas, me da muchísimo gusto saludar al doctor Ángel Díaz Barriga, quien es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras y quien ha sido profesor de esta universidad por muchos años. Doctor, buenas tardes, un gusto que esté con nosotros en este espacio de la UNAM Responde. Rosa, muy buenas tardes al auditorio. Doctor, pues comencemos. Una de las primeras acciones cuando se dio a conocer este tema de la contingencia y de la pandemia en nuestro país fue precisamente el de la educación y bueno, fue a partir del 23 de marzo, que las escuelas se cerraron. ¿Cuál es el panorama de la educación hoy en día en nuestro país en relación con esta contingencia sanitaria? Mira, yo diría que es la primera ocasión en nuestra historia y probablemente en la historia mundial que se suspenden masivamente las actividades escolares. Te daría un dato nada más: 1.370 millones de estudiantes, esta pandemia los ha llevado a su casa y los ha dejado sin escuela. Entonces, todos los sistemas educativos, y ya refiriéndome al sistema educativo mexicano, estamos en la necesidad de preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer frente a la educación. Yo creo que no hemos hecho la pregunta adecuada, porque la pregunta que se ha hecho es cómo seguimos con los planes de estudio, o cómo seguimos con las clases, o cómo seguimos trabajando con los alumnos y les pedimos que sigan haciendo una carpeta de experiencias o que tengan contacto con sus maestros, etcétera. Me parece que la pregunta tendría que ser otra. ¿Cuál es el papel de la escuela? Y hasta dónde la escuela no está cumpliendo su papel, se ha alejado de su papel, porque la escuela tendría que ser el espacio ciertamente de formación y aprendizaje, pero donde el estudiante aprende lo significativo para su vida. Entonces, yo veo como un cierto error el decir que siga el plan de estudios como si no hubiera pasado nada. Ha pasado y ha pasado mucho. Esto por el lado de los profesores, evidentemente, se están adaptando a una nueva forma de enseñar que impacta directamente en los alumnos. Doctor, háblenos de este bloque. Los alumnos en general, lo que yo he encontrado en las redes sociales están recargados de tarea. Pareciera que un programa en línea es presentar una clase, dejar una lectura y hacer 20 preguntas. Y entonces los alumnos están con cada clase acumulando preguntas que incluso los que están en televisión dicen: no alcanzo a anotar todas las preguntas que están dictando en el televisor. Esto lleva un poco a comentarios de padres de familia, porque los padres de familia dicen: es que ahora veo a mi hijo tener que estar resolviendo preguntas por más horas que realmente las que tenía cuando estaba en la escuela. ¿Esto significa que hay más aprendizaje? Honestamente, yo lo dudo. Me gustaría que retomáramos este tema hablando justamente del tema central de la educación, que es el aprendizaje. ¿Cómo lograrlo? ¿De qué herramientas se pueden echar mano ahora estando en esta contingencia para que se puedan seguir implementando aún después de regresar a la vida cotidiana en las escuelas, doctor? Los estudiantes están también viviendo una situación inédita. Los estudiantes están reencontrándose con muchas situaciones en su entorno familiar. Un presupuesto de la educación, un presupuesto de la escuela, es que la escuela acerca al alumno a los problemas que tiene en su entorno. Sin embargo, ahorita vemos como si la escuela le estuviera dando la espalda a los problemas del entorno. Hay prioridad sobre el currículo, sobre los planes de estudio formal, sobre los libros de texto y no sobre lo que está pasando y lo que está viviendo el estudiante. Yo creo que es un momento excepcional, yo diría, para que como sociedad mexicana, como educadores, como especialistas en temas educativos, nos volvamos a preguntar qué queremos de la escuela, para qué existe la escuela, qué buscamos con la escuela. Y si la escuela la buscamos para que el estudiante aprenda un plan de estudios, creo que estamos haciendo bien la tarea. Pero si lo que la escuela buscamos es que el alumno desarrolle aprendizajes y desarrolle una formación
que le permita irse construyendo como sujeto social, como ser humano, como un sujeto con capacidad de relacionarse con los demás, estamos muy mal. Pienso que hemos hecho, que no hemos resuelto el conflicto entre una escuela para calificar o una escuela para aprender. Yo diría, no importaría ahorita mucho en este contexto que no fue pensado, que no fue provocado intencionalmente por el sistema educativo, pero que es un contexto ideal para decir, ¿saben qué? Vamos a dejar de lado las calificaciones y nos vamos a preocupar por los aprendizajes cotidianos que tiene el niño. Es un momento para pensar qué es más importante, el plan de estudios formal y el libro de texto o la realidad cotidiana que está viviendo el estudiante. Todos sabemos que el punto de aprendizaje de un alumno es esto que tiene en su entorno. Entonces, si a mí me dice qué retos de aprendizaje hay, el reto es cómo le regresamos el significado a la propia escuela, cómo reconstruimos nuestro concepto de escuela y cómo le regresamos al alumno la posibilidad de encontrarse para aprender. Doctor, pensamos entonces en los tres actores, tanto profesores como alumnos, como padres de familias saturados por distintas actividades, dada la contingencia y la situación de crisis que nos tiene fuera de nuestra vida cotidiana. Teniendo este contexto y además considerando la experiencia que usted tiene dentro de los estudios de la universidad y de la vida académica, ¿cuáles podrían ser como los datos o los retos más urgentes, los temas, más que retos, cuáles son esos temas urgentes a considerar durante esta etapa para que no sea justamente un tiempo perdido, sino sea como un tiempo de reflexión y de aprendizaje? ¿Cuáles son esos temas en los que se debieran ocupar las autoridades, sí, del país, pero también la comunidad educativa en todos los niveles? Pienso que lo dije hace rato. O sea, pareciera que la autoridad educativa, y en parte es entendible, está más preocupada porque se cumple el plan de estudios. Y pienso que es el momento también en donde tendríamos que analizar como sociedad, ¿qué queremos de la escuela? ¿Para qué se creó la escuela después de la Revolución Francesa? ¿Para qué crearon la escuela los sistemas educativos? O sea, si crearon la escuela solamente para entretener y tener a los niños un momento, o si crearon la escuela para que sea un espacio real de aprendizaje. Y no puede haber aprendizaje donde no acercamos el contenido del aprendizaje al interés del niño y a la vida cotidiana que está viviendo el niño. Entonces, el niño desde su vida cotidiana nos podría reorientar cómo estructurar este aprendizaje. Esto significa que quizá todos los especialistas, incluyéndome, de que podemos decir, a ver, hagamos el plan de estudios en matemáticas así, o en español así, o en química así, volteemos el asunto y empecemos a ver ¿para qué sirven las matemáticas a un niño de tercero de primaria? ¿Qué necesita aplicar de la química un estudiante que está en tercero de secundaria? De otra forma, vamos a seguir con esto que encontramos en la literatura, porque toda la literatura, casi yo diría, reto que me muestren que no, toda la literatura que analiza la escuela, lo que critica es la escuela funciona ya en su lógica de escolarización. Esto es, en su lógica de promover algo que sirve para la escuela, pero no sirve para la vida. Y pienso que la pandemia nos puede ayudar a pensar que es el momento en que tenemos que empezar a replantear la noción escuela, la noción aprendizaje, la noción alumno y, por supuesto, reconstruir la función docente. Porque reconstruir la función docente, sí, tiene que estar fundada en un saber, pero también tiene que estar fundada en un saber escuchar y saber acompañar.